escuchan ya los clarines. Nacionalistas. Siempre cuando se llega a una graduación se da como una clase. Más no vamos a hacer eso. Voy a comenzar por saludar a nuestro vicepresidente de Ideología, al licenciado Jorge Pelado y a nuestro director general de los círculos de estudio del desarrollo nacional, quien sí, él no hubiera sido posible este diplomado por ser el coordinador de las mejores maestrías en ciencias políticas del desarrollo. Decirle que nuestro presidente, don Freddy Cristiani, no ha podido estar presente. Se ha disculpado porque quería estar presente, porque esta era la tercera vez que él intentaba estar presente con nosotros. Mas así es la política y no ha podido estar presente. Pero aquí está nuestro vicepresidente de Ideología, se mantiene la institucionalidad con la que nos sentamos más de 100 días en casa presidencial para respetar y responder la institucionalidad del país. Quiero decirles que este diplomado nace en un momento muy importante de la vida nacional de El Salvador, un momento muy importante en la vida institucional de El Salvador. Acababa de pasar aquel fatídico 12 de octubre del 2009, cuando el pueblo salvadoreño y Arena fue víctima de la infamia, cuando muchos diputados, habiendo sido electos por Arena, decidieron tomar el camino del no regreso, el camino de la traición. Nosotros comenzamos en ese momento a pensar muchas cosas, y entre las cosas que decidimos hacer es fomentar el cemento político que une a Alianza Republicana Nacionalista y que lo ha unido en los últimos 31 años, que es el pensamiento ideológico. Y por eso, a finales del 2009, el inicio del 2010, se comienza a planear, a organizar este diplomado en ciencias políticas y arranca en marzo del 2010. Y pasamos 18 meses de clases, donde se daban 3 horas semanales de clases, donde estuvieron conferencistas de alto prestigio nacional e internacional. La primera clase fue dada por el licenciado Cristiani y que habló de los acuerdos de paz. Sé que lo recuerdan perfectamente. Pareciera que fue ayer, pero ya pasaron 2 años. Y ya pasaron 2 años cuando Arena, mucha gente decía que su fin estaba cerca. Cuando los traidores y gente de poca voluntad decían que era mejor formar un otro partido político de derecha. Y cuando algunos decían que el sol se ponía y que el ocaso de Arena estaba presente, eso no fue posible. Y en 2012, en marzo del 2012, hace más de 100 días, el pueblo salvadoreño nos acaba de ratificar como la primera fuerza política de El Salvador, con 96 alcaldes y 23 diputados en la Cámara de Asamblea Legislativa. En ese contexto nace este diplomado, con adversarios afuera, cuando el comunismo internacional creía que había destruido por fin a Arena, porque lo que se había ido era como el cáncer, que nadie se da cuenta y se toman el cerebro y se toman el pulmón y se toman el hígado y matan al paciente. Pues nosotros no tuvimos los anticuerpos suficientes y la defensa necesaria para defender la institucionalidad del partido y los ideales de la democracia liberal. Y aquí estamos como la primera fuerza política de El Salvador, listos para en marzo del 2012 llevar al doctor Ronald Quijano a la primera magistratura de la nación, a la presidencia de la República. Ayer o antier en San Vicente, en la gira con el doctor Norman Quijano, 2 personas que están aquí en San Vicente me preguntaban que si ya había preparado el discurso. Y realmente me puse a pensar, hombre, para la inauguración preparé un discurso. Pero ayer me puse a pensar que tenía que hablar. Más que preparar discursos, tenía que hablar. Y quiero decir que uno de los genios de la humanidad, Albert Einstein,
resultados diferentes, haciendo lo mismo, no es más que un síndrome de locura. Solo los locos trabajan igual y esperan tener resultados diferentes. Nosotros, como no somos enajenados ni alienados, hemos comenzado a hacer las cosas diferentes y ahí están los resultados. Y ahí está el respaldo del pueblo salvadoreño, del verdadero pueblo salvadoreño, ahí está el respaldo. Y decía que esa primera clase la dio el presidente del partido, el presidente de La Paz, el licenciado Alfredo Cristiano. Tuvimos profesores destacadísimos, como nuestro querido amigo, el ingeniero Ávila, que nos honra con su presencia. Rodrigo, el exministro de Defensa General de Brigada, don Otto Romero, fue uno de los que estuvieron dando clases a la familia. Hubieron muchos generales, hubieron muchos coroneles, muchos doctores. Tuvo también el presidente doctor Armando Camaruzón dando la clase magistral sobre los peligros del populismo en Latinoamérica y en El Salvador. Estuvieron prominentes miembros del COENA, como doña Margarita Escobar, el doctor Donaldo Baquerano hablando aquí. Estuvieron miembros de la sociedad civil y de la sociedad política dándonos clases. Y siempre el doctor Hernández Moreira dándonos 90 minutos de clase sobre teoría del Estado, sobre teoría del poder, de geopolítica, de oratoria, de historia, y contándonos que es un hombre que guarda todos los diarios oficiales de la historia de El Salvador y por eso es el conocedor real de la historia de El Salvador. Un aplauso para el doctor. Mi mensaje no puede ser una arena. Los verdaderos areneros no necesitamos de arena para entrar al combate. Napoleón Bonaparte lo ocupaba mucho. Con todas las fuerzas militares del mundo lo ocupa mucho. Nosotros, los verdaderos nacionalistas, los areneros, ya estamos arenados cuando conocemos la ideología política que es el cemento que nos une. Nosotros estamos totalmente conscientes que entre los miembros de un partido político, que entre los miembros de Arena puede haber diferencias políticas y pueden haber conflictos, pero jamás diferencias ideológicas, porque somos liberales democráticos en un contexto nacionalista y republicano, y por eso cualquier diferencia política se diluye en la ideología, porque ahí es donde perfectamente estamos unidos. Y además nos alegra que haya conflicto político, y además nos alegra que haya diferencias de ideas, porque como dice el filósofo y político muerto recientemente, don Manuel Fraga, fundador del Partido Popular de España, las fuerzas políticas que no tienen conflicto son fuerzas que van a morir. Las sociedades sanas, las sociedades normales tienen conflicto. El gran secreto está en la forma en que vamos a sacar adelante los conflictos. Y nosotros hemos sacado adelante los conflictos a través del cemento ideológico y ganando elecciones de cada pueblo con transparencia de cada zona. Ahí están los resultados. Estamos a punto, pues, aproximadamente a unos 400 días de estar en campaña y a un máximo de 500 días de tener un nuevo presidente, el quinto presidente nacionalista de El Salvador. Eso, por supuesto, que tiene un imperativo estratégico o dos imperativos estratégicos. El primer imperativo estratégico es la unidad partidaria. Es necesario, pues, que el partido se una en sus diferentes estructuras de mando, en sus diferentes estructuras de promoción, en sus diferentes estructuras de planificación, en las diferentes comisiones técnicas que el partido tiene. Que la comencemos a llenar y que comencemos a trabajar y que presentemos todas las estructuras llenas con gente que quiere trabajar por El Salvador. Aquí hay espacio para grupos de presión que quieran venir a manipular el partido y a tomarse. Nunca más los verdaderos areneros nos vamos a quedar callados y quietos ante gente que quiera venir a manosear el partido y a tomárselo para sus propios intereses. Eso no puede volver a pasar. Y por eso
estamos diciendo que es importante la educación política. Y sobre este tema que quiero razonar unos 3-4 minutos, sobre el tema de la educación superior, sobre el tema de las universidades. ¿Pero qué es una universidad? ¿Acaso lo hace un edificio? ¿Acaso lo hacen solo los profesores o solo los alumnos? ¿Qué es lo que hace una universidad? ¿Qué es lo que hace un centro de estudios superiores? Eso es importante los días que corren. El conocimiento ahora es la herramienta a través de la cual se transforma la sociedad. Vivimos en plena revolución del conocimiento y por eso vemos naciones como China que surgen con el manejo adecuado del conocimiento. Y vemos naciones como Estados Unidos que siguen siendo hegemónicas, la primera fuerza económica, política y militar del mundo, a base del conocimiento. Pero no podemos olvidar que El Salvador, antes del gobierno de Arena, fue destruida por una guerra impuesta desde fuera. Yo acostumbro decirlo, dije en este diplomado, que en El Salvador no hubo guerra civil. Lo que hubo fue una guerra de legítima defensa ante el ataque del comunismo internacional, porque teníamos que defenderlo, y allí la honorabilidad de nuestra Fuerza Armada que ofrendó su vida por defender el sistema de libertades y el sistema de la democracia. Pero antes de eso también habíamos sido destruidos por el gobierno de la democracia cristiana. Con su llamado comunitarismo destruyó entes productivos muy importantes, la banca, la agricultura, la ganadería. Y antes de eso también tuvimos, y hay que decirlo y aceptarlo, este gobierno de dictaduras militares que también golpearon fuertemente la economía y destruyeron el conocimiento de El Salvador. Ahora, la diferencia que tenemos en términos de conocimiento es grande. Hay naciones que manejan el genoma humano. Nosotros no podemos estudiar eso. Hay naciones que manejan la tecnología de física. Hay naciones que manejan la tecnología de la informática, de las telecomunicaciones. Y nosotros hemos fallado. Hemos fracasado en el tema de la educación superior, universitaria, postuniversitaria y en la educación continua. Por lo tanto, en este acto de educación vale la pena hablar un par de minutos sobre qué es un centro de educación superior. Un centro de educación superior es aquel donde adultos transmiten conocimiento positivo a otros adultos más jóvenes, casi siempre. Y esa transmisión de conocimientos importantes, programada didácticamente y pedagógicamente y planificada en el tiempo. Pero también en un verdadero centro de estudios se renueva el conocimiento. Se tiene el valor de no estar de acuerdo con algunas teorías. Es decir, se hace investigación científica, técnica, tecnológica. Y se comienza a generar nuevo conocimiento y teorías que existían dejan de existir y aparecen nuevas teorías. Ese es el segundo gran papel de los centros de educación superior. Y el gran tercer rol que desempeñan estos centros de educación superior es sobre el tema de que enseña debe transmitir valores y principios a los otros. Aquí no se va a deber ser un técnico, un gran científico. Aquí no se va a saber todo si no se tienen los valores de lealtad, de puntualidad, de respeto a la mujer, de respeto al niño, de respeto a los mayores, de respeto a la democracia, a la institucionalidad. Un profesor tiene que ser también un hombre que porta valores y principios que son válidos y positivos de la sociedad en la que se desarrolla. Y por lo tanto surge el tema: ¿quién manda en los centros de educación superior? ¿Será que mandan los profesores? ¿Será que mandan los alumnos? Y esa es una gran discusión abierta. Pero veamos qué pasa en las 20 sociedades del mundo más prósperas, que por cierto son sociedades definidas como democracias liberales. Ahí lo que sucede es que los profesores que cumplen con estas características forman verdaderos consejos. Pero esos verdaderos consejos son apoyados por consejos de la sociedad. Hay participación, como manda el pensamiento de la democracia liberal, participación de la sociedad en el control de cómo funciona la universidad. Es decir, venir a esconderse con la tan famosa y mítica autonomía universitaria y no dar cuenta
Y podemos seguir hablando de las universidades, de la forma en que se organiza. Pero quiero terminar diciéndoles que nosotros filosóficamente, en esto de la cuestión política, que también tiene que ver con la universidad, y he tocado el tema de la universidad porque estas han sido 18 meses de educación superior, no universitaria, pero de educación superior al final. Y nosotros no hemos seguido el pensamiento de la República que Platón plasmeó. En su obra Platón, en su obra La República, dice que el poder debe de arriba hacia abajo. Y por eso, lo que les gusta a la dictadura, dicen que Platón es un mejor autor. Señores, nosotros en este momento estamos dando cátedra a la sociedad salvadoreña que el pensamiento que predomina en nosotros es la democracia liberal y es aristotélico en el sentido que el poder emana de la base a la cúpula, y hemos electo un candidato a presidente que nació de la base a la cúpula, y ese es el éxito de Don Quijano, y ese es el éxito de Arena, que vamos a tener un candidato que la base quiere que sea. Esa es la verdad. Y ven ustedes que la evolución del pensamiento liberal que viene desde Aristóteles, y dicho sea de paso, que es el ser humano que más ha influenciado en la cultura occidental, intelectualmente hablando, con su obra La Política y algunos pasajes de la ética, comienza a hablar de la propiedad privada, 400 años antes de Cristo. Comienza a hablar de la propiedad privada y del derecho que tienen los ciudadanos, los hombres libres, de hacer uso del producto de su trabajo y de su propiedad. Pues ya pasaron 2000 años, más son 2400 y algo, y ese pensamiento es el que predomina. Nosotros hemos aprendido en este diplomado que es necesaria la defensa racional del concepto de propiedad privada, del concepto de libertades, del sistema de libertades y de la democracia representativa como únicos elementos, que dejan claro que a mayores cuotas de libertad individual hay mayores cuotas de felicidad, de crecimiento y desarrollo colectivo como debe ser, y que la participación del Estado debe ser mínima, pero un Estado fuerte, que cumpla las leyes, que dé seguridad pública, que dé defensa nacional y que deje a los demás que participen a través de un contexto y de un sistema de leyes, pero que estas leyes, para que puedan ser aplicables en la sociedad, tienen que ser conformadas desde un sistema pluralista. Y ya dice esta constitución política, y ustedes saben perfectamente que esta constitución política está en vigencia. Tuvo como presidente de esa constituyente a nuestro fundador, el mayor Roberto Lauzón, y aquí están los frutos de la democracia representativa política. Como ven, hermanos nacionalistas, el conocimiento es una concatenación de hechos, ideas, de pensamientos, de doctrinas y de teorías políticas. El venir a decir que la política no sirve para nada, el venir y aparecer en los canales de televisión fácilmente atacando a la clase política, atacando a los partidos políticos, atacando a políticos individuales, sin merecer respeto, es peligrosísimo, porque no hay duda que hay políticos pícaros, no hay duda que hay políticos que han robado, y para eso la cárcel, el fusilamiento es posible. Pero no hay duda que la mayoría de gente que entra a la política es gente que quiere servir, y que no podemos permitir más que el comunismo internacional, con los filocomunistas y los oportunistas de turno, quieran destruir a partidos políticos como Arena, porque no les conviene tenerlo. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir nuestra mente y defender el sistema político que tenemos. No es posible que por dos o una manzana prohibida se venga a decir que la clase política no funciona, porque los que creen en la dictadura del proletario siempre lo han hecho. Y ahí tenemos el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo XXI? No es más que un neocomunismo. Y vean ustedes que desgraciadamente, ojo, pero hay pocos empresarios que creen que no están en peligro. Y les digo más, hay señores oficiales de la Fuerza Armada que creen también que la Fuerza Armada está en peligro. Desgraciadamente,
Es definitivo el control totalitario que quieren meter. Por eso nosotros vemos la batalla en el aspecto jurídico, en el aspecto constitucional. En la vida social de la batalla tenemos una guerra sucia. ¿Cómo es posible que no se pueda controlar la delincuencia? ¿Cómo es posible? Si el ingeniero Ávila, en un año que estuvo, acabó con el germen nefasto del secuestro. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces sí se puede. Lo que sucede, que lo que incendia en el país y creen en la guerra social, nos están metiendo en este gravísimo problema. Ahora pactando con las pandillas. Porque por más que lo nieguen, están pactando con las pandillas y eso pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad de cada uno de nosotros. Pero vemos batallas también en los medios militares, en lo económico, un ataque directo a la empresa privada, a la empresa privada organizada y no organizada. Y a pesar de que nosotros tenemos un profundo respeto por el presidente de la República, no nos parece el respeto que tiene con la empresa privada. Y se lo reclamamos. Y le hacemos de recordatorio que después de 500 días no va a ser nada el presidente de la República y que tiene que gobernar con compromiso y con seriedad, porque se lo decimos como partido político, pero ante todo, como ciudadanos siempre parados. Hemos trabajado todos y pagamos impuestos. Y este país se ve, y el FPN, y de nada, este país es todos nosotros y tenemos que defender. Nos cabe a nosotros defendernos desde la trinchera del conocimiento. El conocimiento alumbra la praxis política, entendida esta como acción con la elección. Y la praxis política necesita de la política. El que diga que se puede gobernar, sigue el conocimiento, no sabe gobernar. Es necesario conocimiento para gobernar. Es necesario conocimiento para ganar elecciones. Voy a terminar mencionando a nuestra Santa María Teresa de Calcuta, que dijo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y como dijo el mayor Roberto de Rosón, presente por la patria, presente por la patria, primero el Salvador, segundo el Salvador, presente por la patria. Pero la patria no morirá. Alianza Republicana Nacionalista. Arena.